Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar los que están aquí con nosotros hoy en esta primera charla o webinar de ENI Academia, en el que la profesora Mercy Ospina nos va a hablar de la metodología para emprender llamada Effectuation. Una metodología muy completa e interesante que también nos va a ayudar a desarrollar esa mentalidad emprendedora que tanto necesitamos para tener éxito, ¿verdad, Mercy? Así es, Así que sí. bueno, Hoy va a ser, te ujú, cedo la palabra. sí, hoy va a ser algo bien interesante. Me gustaría que fuera dinámico para que vayamos interactuando, ¿no? Y vayamos construyendo esto entre todos. Y como dijo Lucía, bienvenidos a Academia ENI, el conocimiento para emprender con éxito. Entonces, hoy en nuestra primera charla vamos a hablar de effectuation o pensamiento efectual. Buenas noches, profesor Pedro. Bienvenido. Entonces, el contenido de nuestra charla de hoy va a ser, bueno, primero, ¿qué es effectuation, no? Me imagino algunos de ustedes lo habrán escuchado, otros no. Me gustaría saber quién de ustedes ha escuchado hablar de effectuation. ¿Se han escuchado esta Primera vez. palabra? Primera vez, Catherine. Uh -huh. Ok. Profesor Pedro, ¿usted había escuchado antes de effectuation? En Aquí, el nunca. chat están Ajá. respondiendo también. El profe Pedro Sí, dice sí. nunca. Ok. Ah, chévere. Buenísimo. José Fernández dice que él lo ha escuchado alguna vez. Ok, bueno, entonces hoy vamos a conocer qué es eso, qué significa. Entonces, después vamos a ver algo que son los principios del pensamiento causal versus pensamiento efectual, el marco de trabajo y vamos a abrir una serie de preguntas, ¿no? Un espacio para preguntas finales. De todas maneras, durante el transcurso de la presentación, ustedes pueden hacer las preguntas por el chat o pueden levantar la mano. Entonces, bueno, comencemos. Por ahí en el año 1997, la profesora Sara Sarasvati, profesora de Administración de Empresa en la Dartmouth School Business, disculpen mi inglés, de la Universidad de Virginia, estaba haciendo su tesis doctoral y decidió entrevistar a más de 30 emprendedores exitosos por todo Estados Unidos de diferentes, que tenían, que estaban haciendo diferentes actividades. Y su idea era conocer cómo iban de la idea de negocio a tener un emprendimiento exitoso. Durante esas entrevistas descubrió una serie de cosas que las llevó a un modelo, que es lo que ella llamó el pensamiento efectual, donde descubrió ciertos patrones que ellos tenían, que fue lo que los llevó a ser exitosos. Y bueno, y hay ciertas teorías que dicen que si nosotros logramos modelar es justamente los patrones que tienen personas exitosas, nosotros podemos llegar también a ser exitosos. Entonces, de ahí la importancia de esta metodología, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, como emprendedores, cuando quieres desarrollar una idea de negocio, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? A ver, los leo, los escucho. Bueno, yo pienso un poco que la parte de pensar en una estrategia, cuando, cuando hablas de esa palabra, a mí lo que se me viene a la mente es una estrategia y una estrategia de contenido. Una estrategia, como un plan, ¿no? Algo Sí, así como un como... plan, una planificación para poder cumplir ese objetivo o ese título que yo me estoy planteando como emprendimiento, que sea factible a corto, Sí. mediano y largo plazo. Entonces, normalmente nosotros nos planteamos objetivos, ¿verdad? O sea, como que esto es lo que quiero lograr. Nos definimos objetivos, ¿sí?
Y partimos de allí. Y entonces ya hacemos un plan para alcanzar esos objetivos, ¿no? Por lo que le estoy entendiendo. Aquí José Fernández me dice lo que puede estar necesitando para cumplir esos objetivos. Y Lucía me dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, normalmente es el pensamiento tradicional, ¿sí? Entonces, el effectuation se ajusta al proceso, al momento. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Se ajusta más a la innovación. Entonces, aquí vemos también que si controlas ciertas cosas en el presente, puedes crear el futuro en lugar de predecirlo. Este es el pensamiento efectual. Entonces, vamos a ver, tengan ahí presente sus respuestas y vamos entonces a ver cuáles son los principios en los que se basa este tipo de pensamiento. Entonces, aquí tengo los principios, fueron llamados así, este es el nombre que ella les da en su marco de trabajo. El primer principio llamado pájaro en mano, el segundo pérdida aceptable, el tercero cocreación, el cuarto si del cielo te caen limones y el quinto piloteando el avión. Entonces vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Entonces cuando hablo de pájaro en mano significa que tengo, quién soy, qué sé, qué tengo, a quién conozco. Entonces cuando los emprendedores expertos buscan construir una nueva empresa, comienzan con sus medios. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis rasgos, mis gustos, mis habilidades, mis competencias? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué sé? Mi educación, mi capacitación, el conocimiento y mi experiencia. Inclusive la experiencia que puedo haber tenido haciendo otros emprendimientos que quizás no hayan sido tan exitosos como yo esperaba. Pero eso me da experiencia, me da conocimiento. Y el tercer recurso que ella dice que es importantísimo es a quién conozco, cuáles son mis redes sociales y profesionales, inclusive mi familia, de todas esas personas que pudieran servirme de apoyo. Todo esto nos permite como emprendedores hacer visibles nuestros recursos. Porque muchas veces sabemos que tenemos recursos, pero no nos hacemos conscientes de esos recursos. Entonces, justamente esta metodología busca que seamos conscientes de cuáles son esos recursos que tenemos, y no solamente aquellos recursos tangibles, sino los intangibles. Fíjense que estoy hablando más de rasgos de educación y de redes, personas a quien conozco, que realmente recursos que yo pueda tener como dinero o equipos o otras cosas que también son importantes. El segundo principio se llama pérdida aceptable y está asociado a los riesgos. Realmente todo el llevar adelante cualquier idea de negocio tiene un riesgo. Y la pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Entonces, los emprendedores saben que existen riesgos y están conscientes de ellos. Entonces, eso se refiere al criterio que el emprendedor aplica para limitar sus pérdidas sin saber cuánto va a ganar. Muchas veces, digamos, sobre todo al principio del emprendimiento, estimar una ganancia es complejo, pero sí podemos saber cuánto estamos dispuestos nosotros a invertir o a arriesgar o a sacrificar en caso de que el proyecto no funcione, ¿sí? Y esto no es solamente en dinero, también puede ser en tiempo, en esfuerzo, en conversaciones con otros, en estar en una reunión, en participar en actividades. Todo eso son elementos que estoy dispuesto a sacrificar, que estoy dispuesto a llevar a cabo, aunque el proyecto no se lleve adelante. Eso es algo que hablábamos hoy justo en la clase con el profesor Carranza. El tercer principio es el de cocreación. Y aquí es donde viene la importancia de esas redes de contacto que identificamos al principio. Entonces aquí es quién me puede ayudar en esa idea de negocio que estoy pensando a llevar a cabo. En este caso, redes de contacto y alianzas estratégicas. El proceso de co-creación da resultados que los emprendedores alcanzan junto a otros en función de los recursos utilizados. Justamente los recursos que identificamos en el primer principio. Aquí viene la construcción de asociaciones en lugar de pensar en vencer a los competidores. Buscar con quién me puedo asociar, con quién me puedo aliar, que haga crecer esta idea que estoy teniendo.
Entonces, la evolución y los resultados dependen de los aportes que realizan las personas sobre quién se apoya el emprendedor para llevarlo a cabo. Amigos, familiares, conocidos, proveedores, clientes, colegas, entre muchos otros. Ahora viene este que es interesante, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado esta frase, ¿no? Si del cielo te caen limones, haz limonada. ¿A qué ustedes asocian esto? ¿Con qué lo asocian? Ajá. Trabaja con lo que llegue, dice José. Usa lo que aparezca. Uh-huh. Sí, lo cierto es que incluso hay una canción que habla de eso. Fíjense, este principio me dice flexibilidad y manejo de contingencias. Se trata de aceptar y sacar provecho de las sorpresas. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros pensamos que algo va a suceder de una manera y surgen sorpresas. ¿Sí? Surge alguna persona que de repente no pudo cumplir el compromiso o surge algo en el entorno que cambia lo que nosotros habíamos pensado al principio. Y aquí la idea es sacar provecho de esas sorpresas que pueden aparecer en el camino. Es la capacidad de convertir lo inesperado en algo rentable. Adaptarse a lo que va surgiendo y aprovechar las oportunidades que surjan de ello. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí les pudiera pasar que se presenta alguna sorpresa cuando ustedes están haciendo algo? O sea, de repente, no sé, sale un nuevo local que están alquilando al lado y ustedes no habían previsto eso y dicen, bueno, esta es una oportunidad que se está presentando, ¿sí? Entonces, esas son contingencias que bien pudiera ser a veces muy positivas como esa o pudieran presentarse de manera negativa, pero nosotros podemos sacar la oportunidad de esa contingencia. Y lo podemos ver como agilidad en momentos de incertidumbre, porque el entorno está constantemente cambiando, inclusive esos compromisos que nosotros hubiéramos podido hacer también cambian, pudieran crecer o pudieran no darse, y eso también puede ser una contingencia. Y el último principio que les traigo hoy es pilotear el avión, que es tener control y visión. ¿Qué es lo que hace un piloto? Un piloto lleva el avión a un destino. O sea, entonces él tiene que tener visión de hacia dónde va. Y además de eso, también tiene un montón de controles allí enfrente del avión que le permiten controlar todos los elementos del avión para poder llegar con buen término a ese destino. Entonces, este principio nos dice que tomar decisiones enfocadas en la visión. Si nosotros definimos nuestra idea de negocio y tenemos una visión, que es lo que queremos lograr, estar enfocados en esa visión, que nos permite mantener el control. Entonces, el futuro no es predecible, pero permite tener cierto control a través de nuestras propias acciones. O sea, nuestras propias acciones nos ayudan a construir ese futuro. Entonces, se trata de focalizarse en lo que se puede controlar y en aquellas acciones que tengan mayor probabilidad de generar los resultados que deseo, es decir, de que alcancemos la visión que hemos definido. Entonces, aquí yo quería pararme, ya que hablamos ya de los 5 principios, y preguntarles qué opinan ustedes de estos principios. ¿Cómo los asocian a ustedes con los emprendimientos que han tenido, con los proyectos que han desarrollado hasta ahora? ¿Les ha pasado que han tenido alguna contingencia? Ajá, sí, yo sí. quería participar. Sí, de hecho, Adelante. varias contingencias, porque yo creé una marca, pero la marca no estaba concebida como un emprendimiento, sino como un espacio de encuentro para otros. Vamos a decir como una ONG, pero sin fines de lucro, es decir, sin personas que le inviertan en ellos, ni tampoco personas que vengan y sean patrocinadores. Entonces cambiarse un poco ese chip, digamos, de convertir una marca, o sea, no sabía que era una marca, no, simplemente lo creé para como deshogarme. Pero se convirtió en un emprendimiento y creo que uno de los obstáculos fue cambiar el chip mental, que no era una idea concebida, bien sea para ganar dinero, sino era para ayudar a otros. Entonces creo que ese fue uno de mis obstáculos,
que esa idea principal no fue Ok, creada para eso, pues. Entonces creo que, no sé si a los emprendedores ok. que están acá les ha sucedido, pero bueno, ese fue uno de los míos. Ok. Ajá, y te pregunto, ¿y con ese cambio igual estabas ayudando a otros? ¿Igual podías ayudar a otros? Sí, totalmente. De hecho, tengo espacios gratuitos y espacios pagos. Acá lo interesante es que todavía sigo estudiando mi nicho de mercado porque las personas, digamos que tienen algunos, no todos, la mentalidad es que no puedo pagarlo o sígueme dando cosas gratis. Entonces todavía estoy buscando cómo coincidir con aquellos a que les puedo dar cosas gratis y con otros con los que pueden pagar digamos a decir, mis productos, ¿no? Pero sí, sí es algo O sea viable. o sea que en cierta forma ampliaste tus objetivos, pero mantuviste tu visión. Exactamente. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Justamente hoy en la mañana, en la materia que nosotros damos en la universidad, que es emprendimiento universitario, hablábamos de que en todo emprendimiento hay riesgo, ¿sí? Inclusive cuando establecemos sociedad con otros, hay riesgos. Entonces, eso es algo que hay que tener claro, ¿no? Que existen los riesgos, es más, y existen múltiples herramientas para nosotros definir cuáles son los riesgos que podemos tener y tenerlos claros y hablarlos y comunicarlos con las personas que quieren trabajar con nosotros. Entonces, creo que eso también es algo importantísimo en estos principios que hemos hablado. Entonces, bueno, voy a continuar. Vamos entonces ahora a hacer una comparación entre el pensamiento causal y el pensamiento efectual. Entonces, voy a casa en la tarde y decido que quiero comer pizza. Ese es mi objetivo, ¿sí? Entonces aquí me imagino ya esta pizza en la tarde yo cocinándola y comiéndola, ¿no? Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Buscar los recursos que necesito antes de llegar a mi casa para poderla hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Seguramente masa, queso mozzarella, tomate o pasta de tomate, jamón, aceitunas, champiñones, pepperoni. ¿Les ha pasado esto? O a lo mejor no es la pizza, a lo mejor es una torta que ustedes quieren hacer el fin de semana, ¿sí? ¿Les ha sucedido algo así? Sí, bueno, porque ya hay una predisposición a qué es lo que se quiere y se supone que tenemos que prefigurar qué es lo que necesitamos. Exactamente. Entonces, muchas gracias, profesor. Entonces, eso es lo que la profesora Sarasvati llama el pensamiento causal. Es decir, primero defino mi objetivo y después busco cuáles son los recursos que necesito para llevarlo adelante. ¿Mm? Ajá, ahora llego a mi casa con hambre y reviso los recursos que tengo. Entonces voy a la nevera, voy a la alacena y lo abro y reviso qué es lo que tengo. Entonces, y resulta que lo que tengo es todo esto que está aquí. Entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Díganme ustedes qué se les ocurre que pudiera hacer, que pudiéramos hacer allí con eso que está ahí. Pídele pizza por delivery. Puedes hacer una torta. Ah, el profesor dice Una que pedir la torta. pizza por delivery y puedo hacer una torta, ¿verdad? Tengo los ingredientes para hacer una torta. Ajá, de repente también Sí, unas tienes para hacer panquecas, una ¿no? torta. También pudieras hacer es Sí. un pancito con mermelada de mantequilla y haces un café y tienes una alternativa. Sí, Tienes entonces empiezan fruta. a surgir, ajá, puede hacer una ensalada de frutas, ¿sí? O a lo mejor una tortilla con vegetales. Sí, empiezan a surgir más opciones, ¿verdad? O sea, ajá, lo que no puedes hacer una pizza, al menos sin llamar a los amigos. Exacto. Sí, aquí no puedes hacer una pizza, bueno, que tienes queso,
pero como que te faltan ingredientes para hacer una pizza, ¿no? Entonces, pero fíjate algo interesante. Entonces tenemos que en el pensamiento causal, primero me fijo el objetivo y después busco los recursos para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Lo cual no es que esté mal, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos el pensamiento efectual, que es que ubicas cuáles son los recursos y defines los objetivos en base a los recursos que tienes ahorita. ¿Qué es la diferencia entre estas dos cosas? Que pudiera suceder, por ejemplo, que mi objetivo es abrir una tienda, ¿sí? Y resulta que para eso necesito un local y en este momento no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa con esa idea? Que como dice José, tengo que llamar a un amigo a ver si consigue el local. Queda Adelante. como en el aire, ¿no? Hay que buscar el dinero, ¿no? Reunir el dinero para poder alquilar o comprar el local, ¿no? Exactamente, exactamente. En cambio, por el otro lado, digo, bueno, yo tengo, bueno, busco otras maneras de iniciar, pero aquí en este lado, entonces yo tengo, bueno, digo, tengo, por ejemplo, voy a hacer una venta de pizzas, por decirlo así. Y entonces en mi casa yo tengo el horno, tengo a alguien que me consigue las cajas, tengo una persona que me puede traer los ingredientes para la casa y puedo utilizar WhatsApp Business, que también lo tengo en el celular. Entonces, he ubicado los recursos que tengo en este momento. Y entonces ahí yo digo, bueno, puedo hacer pizzas por delivery, puedo vender pizzas en el edificio, puedo, o sea, empiezo a ver, empiezo a ver cuáles son las opciones que puedo hacer en este momento con lo que tengo. ¿Se ve la diferencia entre las dos formas de pensar? Sí, bueno, totalmente, pero yo partiría del principio que si pensaras en eso, o sea, viéndolo desde el punto de vista global, sería como, no sería como muy limitado, porque nada más voy a trabajar con lo que tengo a la vista, o sea, no me corta un poco la visión de qué es lo que quiero hacer y luego veo cómo. Ajá, y ahí es donde vamos ahorita a explicar un poco el marco de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, en ambos casos, en el ejemplo que les di anterior, hace falta saber cocinar, conocer cómo conjugar los ingredientes, pero la segunda situación requiere más imaginación, espontaneidad y asumir riesgo. Quizás no sé si la torta me va a quedar bien o bueno, y requiere más espontaneidad porque puedo ponerme a inventar recetas allí con lo que tengo, ¿no? Y asumir riesgos inventando recetas. Entonces también requiere más imaginación y por eso dicen que lleva en cierta forma a la innovación. Pero entonces vamos a responder un poco a la pregunta a lo que nos ha dicho el profesor viendo el marco de trabajo. Entonces, nosotros aquí vamos a empezar identificando nuestros recursos. Identifico mis recursos, ¿sí? Y con eso defino mis objetivos, definiendo también el riesgo de llevar adelante esos objetivos con la pérdida aceptable. Una vez que haga eso, yo empiezo el proceso de co-creación. Entonces, interactúo con otros, con colegas, o sea, porque pudiera ser como dice el profesor, bueno, yo quiero igual abrir esa tienda, bueno, déjame hablar, a ver, dentro de mis conocidos, quién pudiera o sea, quién pudiera darme ese recurso que yo en este momento no tengo. Entonces lo busco entre otras personas que están, que conozco, ¿no? O sea, bien pudiera ser otro conocimiento, algo que yo no sé en este momento, pero yo sé que mis colegas sí lo pueden hacer, ¿no? Me decir, a lo mejor yo soy de química, pero necesito para lo que quiero hacer algo de física y sé que en mi entorno hay gente que tiene ese conocimiento. Entonces interactúo con otros. Y a partir de allí genero compromisos. Entonces tengo que tener conversaciones con la otra persona para generar esos compromisos, que pueden ser alianzas, que pueden ser sociedades, que pudiera él ser mi cliente, no necesariamente tiene que ser mi socio, pudiera ser mi cliente, pudiera yo tener una conversación de venta con esa persona. Que tengo aquí algunos mensajes, perdón. Iba a leer los mensajes y para hacer la segunda evita más frustración.
Ajá, te limita el sueño completo, pero te permite iniciar de alguna forma por algún lado. Exacto. Lo que dice José, al yo definir qué puedo hacer con lo que tengo en este momento, me permite iniciar y dar la oportunidad de o conseguir más recursos, esos recursos que me hacen falta para avanzar a la siguiente etapa, para cumplir mi visión. Y además de eso, como les decía, interactuar con personas que me permitieran obtener más recursos o redefinir mis objetivos. Entonces, cuando estoy aquí, cuando genero estos compromisos, puedo obtener nuevos recursos que se añaden los recursos de los aliados, lo cual va a enriquecer los recursos iniciales que tenía, ¿sí? Y por el otro lado, se pueden definir nuevos objetivos, porque los nuevos compromisos expanden los objetivos iniciales. Bueno, si yo consigo una persona que se asocie conmigo y tenga el local, entonces los objetivos iniciales se expanden, ¿sí? Entonces, siempre con la visión que yo tenía inicialmente, puedo entonces continuar y expandir lo que estaba, digamos, lo que podía lograr en un momento inicial solamente con mis recursos. También puede suceder que se presenten contingencias que añaden recursos y expanden objetivos. Aquí entonces nos apalancamos en la sorpresa. Y digamos, entonces sería el marco de trabajo del pensamiento efectual. Profesor, digamos, ya viendo todo este panorama, ¿cómo ve entonces ese planteamiento que usted me había hecho? Ah, profesor Pepe. Ah, disculpe, no sabía que se refería conmigo. Sí. Sí. No, bueno, es otro punto de vista, ¿no? Porque, digamos, la manera tradicional, que yo creo que contra lo que lo están haciendo el contraste de esta metodología, en la manera tradicional más bien uno dice cuál es la idea o la visión que tengo y cuál sería mis objetivos, y en base a eso entonces es que busco los recursos. Sí, o sea, es totalmente ¿Cuál? es como la otra forma, pues. Sí, tal cual. De hecho, en sus trabajos ella hace contraste, hace la comparación de ambas formas de trabajar, ¿no? Entonces, y casualmente dice, la forma gerencial tradicional es definir los objetivos y buscar los recursos para cumplir esos objetivos. Y ella, en base entonces a esas entrevistas y a ese trabajo que hizo con esos emprendedores, con esos más de 30 emprendedores con los cuales ella trabajó, ella pudo observar que en el caso de ellos primero identificaban sus recursos, veían qué podían hacer con sus recursos y luego empezaban a hacer alianzas y tener conversaciones para ver cómo podían generar más recursos o expandir sus objetivos iniciales de manera de poder llegar a donde querían llegar también al final, ¿no? Y tomar en cuenta que esto es importante, que el entorno cambia y eso pudiera ser que yo tuviera que replantearme tanto los recursos como los objetivos. Ok. Entonces, ahí yo estuve revisando, ahorita hay un programa de Effectuation para jóvenes. En la página de Sara Sarasvati hay toda una serie de historias de éxito de personas que han aplicado este marco de trabajo, esta metodología. Le coloqué marco de trabajo porque tiende a ser como más flexible, ¿no? Que una metodología que hay que seguir los pasos al pie de la letra. En este caso es más como un marco de trabajo que permite que nosotros podamos definir cuáles son las herramientas que podemos utilizar en cada paso, ¿no? Podemos utilizar gestión de proyectos del PMI, podemos utilizar diferentes
herramientas, pero lo importante es seguir el pensamiento causal, ¿sí? El pensamiento efectual, perdón, de ver primero cuáles son los recursos que tengo y a partir de allí entonces definir los objetivos iniciales, ¿sí? Entonces les pregunto yo qué les parece esta forma de trabajar. Una Estefi. Estoy asimilando un cambio de paradigma. Sí, ok, qué bueno. Sí, es así, porque cuando uno tiene tanto tiempo haciendo las cosas de una manera, de repente ver este tipo de cosas lleva un tiempo. Ajá, adelante, José Antonio. Sí, bueno, a ver, en el caso de ver lo que tengo, me permite ir directo a la acción, me permite iniciar, y no solamente iniciar, sino, bueno, probar la idea de negocio que tengo en mente, probar lo que quiero hacer, probar si lo que quiero hacer funciona, aunque sea en una escala pequeña o aunque sea en una pequeña parte de esa escala grande que tengo en mente. Coincido con el profesor Pedro en que hay que tener una visual grande o una visual macro de todo lo que yo quiero hacer en el contexto. Pero, por otro lado, hay, digamos, yo puedo esperarme el tiempo que sea necesario para lograr los recursos y arrancar en esa idea macro que tengo en mente. O podría simplemente arrancar con lo que tengo ahora, con el camino definido para llegar hasta la idea grande, ¿no? Entonces creo que hay esas dos posibilidades. En ambas habría que analizar la posibilidad en tiempo real, de obtener los recursos que necesito para la idea macro, para la idea completa, y el tiempo que necesito con los recursos que tengo en mano para que una vez iniciado esto en alguna pequeña escala o en algún pequeño tamaño, pueda llegar a aquello. Me queda la duda de cómo sería esto en los emprendimientos de base tecnológica. Eso sí, porque bueno, en los emprendimientos de base tecnológica se requiere una inversión inicial para el desarrollo de la idea de negocio, y ahí sí me quedo pensando, bueno, arranco con lo que tengo y hago la investigación de lo que tengo, pero muy probablemente en el camino necesite obligatoriamente algún monto para el desarrollo final de la investigación, ¿no? Para la consecución de la investigación. Lo que hablamos el tiempo muerto o el tiempo tirado a pérdida, ¿sí? Que el profe Pedro seguramente me corregirá el término, porque no es lanzado a pérdida, sino es un tiempo que estamos en inversión para el logro del desarrollo del producto o de la Sí, propuesta de valor. No, casualmente lo hablamos esta mañana, se denomina costos hundidos, porque si el proyecto no se da, no tienes manera de recuperarlo. O sea, ya lo hiciste y los perdiste. Entonces se Es denomina correcto. así. Es Sí. como sí, yo siempre... fíjate. No, diga, profe. Ajá. No, termine. Yo pensé que ya había terminado. Adelante. No, bueno, que casualmente esta mañana también estábamos hablando de eso, que planteaba un caso de unos emprendedores que estaban como que en la duda de cómo ellos eh, atribuían o registraban de alguna manera todo el tiempo invertido en reuniones previas al lanzamiento del proyecto, y lo veían como que, bueno, ¿cómo hacemos? Y luego eso, ¿cómo se distribuye? Y yo les explicaba algo de eso, que si cada uno para inicio, yo creo que cabe perfecto el ejemplo a lo que está planteando la profe en este modelo, que cada uno aporta lo que tiene en su momento. Si uno tiene, o sea, les hablaba el caso, por ejemplo, de una banda que fueran a formar, la empresa era una banda de música. Entonces yo le decía, bueno, por lo menos uno aporta, tiene 2 guitarras, el otro aporta un amplificador, el otro aporta la camioneta para transportar los equipos, el otro aporta unos micrófonos.
Entonces cabe exactamente en este modelo porque estoy partiendo de los recursos disponibles en este momento. ¿Ok? Y entonces en el camino ellos pudieran lograr lo que quieren a través de estas interacciones y generaría compromiso. Conocen al dueño de un local que les pueda suministrar algún capital o algunas otras cosas y va entonces haciendo el ciclo de crecimiento partiendo en lo que tienen actualmente. Pero definitivamente es otra manera de plantearlo, pues. Sí, no, sí, excelente, buenísimo. Sí, recuerdo que esta mañana hablamos justamente de eso. Y un poco lo que estaba diciendo José Antonio me hizo recordar a una profesora que nosotros hemos estado trabajando con ella para hacer la recuperación de un acuario, que justamente es para llevar adelante investigaciones en la parte de peces y eso. Y ella vio, en una de nuestras charlas, vio esta metodología de trabajo. Y ella nos dijo, a mí me encantó porque yo empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo en este momento? Y dice, tengo peces, voy a ponerme a vender, o sea, voy a hablar con ciertas personas para ver cómo hacemos para vender esos peces de manera de tener recursos que nos permitan ir haciendo otras cosas. Entonces, bueno, eso a mí me llamó la atención, pues no pensé que ella fuera a tener esa idea o sea, y de repente dijo, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo en este momento? También dijo, bueno, tengo conocimientos, puedo empezar a ofrecer consultoría a empresas que trabajan con apicultura, con peces, para el cuidado de los peces, para los ecosistemas, etcétera, que también me sirve para ir obteniendo ingresos para llevar adelante mi visión. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y lo traigo a colación en la pregunta que hizo José Antonio con respecto a los emprendimientos de base tecnológica que requieren justamente ingresos, o sea, requieren financiamiento. Y también veo como que esos objetivos iniciales, eso inicial pudiera ser como por ejemplo un producto mínimo viable, donde yo defino cuáles son las funcionalidades mínimas o los requerimientos mínimos que puedo tener para salir al mercado y ya empezar a tener esa información y esos ingresos que necesito para ir creciendo luego. Ajá. No sé si hay algún otro comentario. Por aquí Catherine nos dice, permite poder visualizar mejor qué camino usar. Y José Antonio dice, sí, un cambio de paradigma. Entonces, bueno, igual retomo lo que dijo José Antonio, que es que con esta metodología voy a la acción más rápido, porque defino qué puedo hacer ahorita con lo que tengo en este momento, y esa acción me permite ir generando recursos, relaciones, interacciones con otros, compromisos que permitan que esos objetivos crezcan, se expandan y poder obtener más recursos. ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí faltó algo abajo que es justamente generar nuevos mercados. Me faltó la parte de abajo que es la que engloba todo, que es la que esto me permite generar entonces nuevos productos y mercados. Ahora, una pregunta, poniéndome el sombrero negro, aquel de los 6 sombreros de Bono. Esta parte cuando dice apalancarse en la sorpresa, no estaría contrario a lo que es la esencia de la planeación. Porque si yo me basaría en que sucedan cosas aleatorias, estoy como que no sé si dejando de lado un poco lo que sería el establecer el plan, que sería, o sea, fijarme metas, objetivos, ver hacia dónde voy y poder entonces definir un rumbo. Si yo voy a tomarme la sorpresa como uno de los elementos base del método de funcionamiento, pregunto. Sí, sí, no, y es que justamente los planes son parte del pensamiento causal, porque son esos planes que yo, bueno, planifico hacer la pizza, y entonces hago todo en pos de hacer la pizza, y por eso la sorpresa va en contra del plan.
Porque si voy al supermercado y resulta que no consigo los ingredientes, se me echó a perder el plan, ¿no? Entonces, por eso es que esto forma parte del pensamiento causal. El pensamiento causal dice que, o sea, no es que descarta los planes, pero inicialmente tienes que ser flexible y los planes pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando llego a la casa, yo no tenía ningún plan para hacer la comida, pero me consigo muchos ingredientes y con esos ingredientes yo puedo trabajar, puedo ser innovadora, puedo usar la imaginación, asumo riesgos porque de repente lo que haga no puede ser que no me quede bien o como yo esperaba, pero me abro espacios de crear cosas distintas que no tenía planeado desde el inicio. ¿Puedo hacer una pregunta, Mercy? Claro, adelante. ¿Cómo sería el caso de la chica que preguntó hace rato que tenía como una comunidad generada ya, pero que no la estaba monetizando y tenía que comenzar a monetizar? ¿Cómo entra este caso dentro de este esquema? Sí, fíjate, en el caso de ella, eso para ella fue una sorpresa, ¿sí? Ella no se lo esperaba, que ella estaba convirtiendo una marca y que eso se había convertido en una marca y que de repente, o sea, podía monetizar. Eso fue lo que yo entendí, que ella podía monetizar y que ella no se lo había planteado desde el principio. Entonces, eso es una sorpresa, es una contingencia y eso añadió recursos porque resulta que ahora tiene una marca que antes no tenía. Y cambió los objetivos porque hoy resulta que sí pueden monetizar. Entonces cambia los objetivos y cambia los recursos, o sea, añade nuevos recursos. Y así a lo mejor otros recursos, a lo mejor toda esa gente que conoció en ese momento le añade también nuevos recursos porque son uno de los recursos de pájaro en mano, que es a quien conozco, mis redes de contacto. Entonces, toda esa interacción que ella tuvo inicialmente, modificó sus recursos y también redefinió sus objetivos. Y a partir de allí, entonces ella empieza a nuevo a hacer, ¿cómo se llama? Conversaciones con otros para entonces definir cómo va a trabajar con esos nuevos objetivos y generar otros compromisos. No sé si es así lo que está pasando, Steffi. Creo que se salió. Sí, no está. Sí, puede ser. O sea, entonces en el caso de Sí, ella sí. me parece interesante porque hoy en día hay como que una tendencia en la que los nuevos emprendimientos, por ejemplo los digitales, están comenzando con la generación de una comunidad. Entonces el primer paso no es vender, sino crear una comunidad en la que después vas a poder vender. Entonces, en este caso, la comunidad, ¿qué sería? O sea, un recurso, ¿no? Sí, pudiera ser un recurso, porque está aquí, es parte de las preguntas que nos hacemos al principio, a quién conozco, ¿no? O sea, quién es parte de mi red de contactos. Y también pudiera estar en la parte de interactúo, porque yo pudiera tenerlos a ellos como early adopter, donde preguntarles cómo puedo mejorar el producto, cómo puedo mejorar el servicio, qué otras funcionalidades puedo agregarle, y eso entonces genera información que se puede convertir, o sea, que puede transformar estos objetivos iniciales, ¿sí? Y además de eso, eso me ayuda a mejorar el producto de cara a nuevos clientes. Yes. Sí, Vendría Mercy, por aquí. yo también soy de la idea que cada vez que tú generas una comunidad, estás creando una base de clientes y eso es un activo súper importante. De hecho, fíjate que el desarrollo de los podcasts, además de la idea que tengas de qué es lo que vas a decir, lo primero que tienes que hacer es crear una base de comunidad y en función de que eso vaya creciendo es que lo vas a poder monetizar. Si no creas la base, nunca vas a sacar dinero de ahí. Tal cual. Tal cual. Entonces, esa base de clientes se convierte en un recurso del emprendedor. Se convierte en parte de su red de contactos,
digamos, en su red de clientes, que es un activo del emprendedor, como ha dicho el profesor Carranza. Pero hay una pequeña diferencia cuando yo creo la base de clientes intencionadamente o cuando me ha pasado, pues que de repente buscando otras cosas me consigo una lista que yo digo, estos son, y empiezo a llamarlo y de repente monetizo algunos de ellos, pero es diferente. O sea, cuando lo Eso encuentras es por una, casualidad, eso es una contingencia. sí, es diferente cuando lo encuentras por casualidad que tú dices, bueno, nada, destapé una mina de oro. O que tú Exacto. intencionadamente hagas algunas acciones dirigidas a desarrollar esa base de clientes, ¿no? Exacto. Sí, fíjate, si haces las acciones deliberadamente, estás en el paso de interactuar, porque estás interactuando con tus clientes para crear esa comunidad. Y en el caso de que te consigas con una lista, entonces te llevaste una sorpresa. O sea, te cayeron limones del cielo y los Así mismo. aprovechaste. Ujú. Ujú. Bueno, a ver, ¿qué más dicen por aquí en el chat? Aprovechar los imprevistos a favor más que en contra, aunque algunos serán en contra y habrá que mitigarlos tradicionalmente desde la planeación. Creo que esto lo dice José Fernández. Sí, lástima que Steffi se salió porque el caso de ella era bien interesante. No era, bueno, Steffi regresó. Steffi, Es hace que rato tengo problemas estábamos de hablando de tu caso. Sí, Sí, se me va Lucía me el internet en preguntaba. este momento. Ok, ok. Lucía me preguntaba con respecto a tu caso de cómo lo podíamos colocar aquí. Y yo pienso que lo que te pasó de haber construido una marca, que era algo que tú no te esperabas, es una sorpresa, es una contingencia. Y esa contingencia agregó recursos, porque primero ahora conoces más personas por ese emprendimiento que tuviste de esa ONG o de esa... Y segundo, redefinió tus objetivos porque ahora esa nueva marca te permite monetizar. ¿Es así? Sí, es totalmente es así. Lo que me ha costado un poco más es cómo reeducar la comunidad. Es reeducarla porque, para que entiendan el contexto, yo tengo es una revista digital llamado Bitácora de una cuidadora. Es un medio digital donde hablo sobre el Alzheimer. Entonces, claro, ¿cómo coincides cuando estás hablando de temas de términos educativos? ¿Cómo reinventas de nuevo? Porque la gente lo que está buscando es ayuda, ¿no? Ayuda para entender procesos, ayuda para entender la enfermedad y luego, bueno, ¿qué te puedo ofrecer? Porque estás en una burbuja de dolor y tristeza y cómo te hago mirar eso y cómo yo logro monetizar para que bien sea tú compres mis servicios, bien sea en ayuda, atención de recursos en la parte de ejercicio, la parte de pintura, que eso estoy integrando. Entonces creo que en mi mayor reto, que lo acabas de decir, como que bueno, como esa contingencia que apareció, diría yo lo convertí como en un reto. Cómo reeducaba a mi comunidad, decirle esto lo necesitas porque necesitas espacios para ti. Entonces, ahorita estoy en ese proceso, de hecho, estoy como pasando ese puente para llegar como a la meta de que las personas terminen de comprar estos servicios. Sí, y quizás también, claro, tú ya tienes una comunidad que te ha enriquecido, que te ha ayudado a ver cuáles son justamente esos nuevos servicios, esos nuevos elementos que pudieras incorporar, pero quizás también entren personas nuevas a la comunidad que sí estén dispuestas de alguna manera, o sea, que vengan ya con otra mentalidad, ¿no? Y eso es cosas que pueden pasar, porque esto se puede expandir también, ¿no? Entonces, ese ejemplo tuyo es bien interesante porque justamente está, digamos, ilustrando de alguna manera esto. Y aquí, como les había dicho, me faltó aquí abajo una parte. Dice que todo esto engloba para justamente la producción, la generación de nuevos mercados y de nuevos productos o servicios. Y fíjate que con lo que tú hiciste o con lo que tú estás haciendo, estás generando también nuevos servicios y nuevos productos. Por ejemplo, la parte de los dibujos o la parte de atención que quizás ya existían, pero tú estás generando para tu comunidad, para la comunidad que tú estás atendiendo.
José Antonio, ¿quisieras agregar algo más a lo que nos ha dicho Estoy- Steffi? No, la verdad que no. La verdad es que, bueno, es usual en mi experiencia que uno cuando quiere hacer la comunidad, bueno, la estrategia de trabajo para crear la comunidad, usualmente tienes que trabajar bastante más que lo que ocurre cuando generas la estrategia por mera casualidad, cuando generas, perdón, la comunidad por mera casualidad. Pareciera más orgánico cuando esto ocurre sin ningún impulso, ¿no? Y luego, claro, luego que la tienes allí, que además tiene eh, unos intereses claros, hay que, por supuesto, trabajar en función de monetizar, eh, teniendo mucha claridad y mucho cuidado en que esos intereses son los intereses que voy a poder trabajar dentro de esa comunidad, no otros. Porque si genero una comunidad hablando respecto a, por ejemplo, la memoria, y luego salto a, oye, voy a empezar a monetizar aquí un tema gastronómico, bueno, no va a funcionar porque los intereses son diferentes, ¿no? Exacto. Luego, sí, es Por algo eso. Ujú. que ocurre, fíjate, hay algo que me llama la atención de este caso, que es la definición de la pérdida aceptable, porque en este caso, bueno, creo que no habría mucho que perder o no habría nada hasta el momento que perder. Entonces, la única pérdida aceptable sería, bueno, el tiempo que puedo invertir en monetizar esta comunidad. Te dejamos de oír, José. Bueno, yo te dejé de oír, no sé los demás. Sí, terminé la exposición. Ah, ok. Sí, y justamente esa fue la parte que me faltó aquí abajo, que es el de mantener la visión. Mantener la visión y el control, que es el principio que me faltó aquí, para ir hacia donde quiero ir, para mantenerme, digamos, en la idea o en el plan que había previsto, que es ese plan más grande hacia donde quiero llegar, ¿no? Entonces quizás monetizando pudieras inclusive atender a más personas, dándole que quizás no tengan recursos para poder atenderse, monetizando por un lado, pudieras tener una labor social por otro lado. O sea, la idea aquí es que mantengas tu visión, pues. Mantengas tu visión y quizás lo nuevo te ayude a seguir cumpliendo esa visión. Y por supuesto con control, ¿no? Porque como decía José Antonio, la idea no es monetizar por monetizar, sino vamos a ver cuáles son esas cosas que realmente necesita mi comunidad, que estarían dispuestos a, digamos, a pagar o a comprar, o sea, que yo pueda todavía mantener el control de eso, de manera de seguir sabiendo que voy hacia donde quiero ir. Bueno, hoy comenzamos con esta primera charla que es un paradigma diferente, que es una forma de pensar diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Inclusive en el ámbito universitario estamos acostumbrados a definir los objetivos, eso es lo primero que hacemos en una tesis, definir los objetivos y después entonces trabajar en función de eso. Entonces, fíjense que hasta en ese ámbito, y siendo la profesora Sara Sarasvati, siendo del ambiente universitario, cómo ella, digamos, de alguna manera se abrió a entrevistar, a que al hacer las entrevistas a estos emprendedores conseguirse con algo distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Entonces, bueno, los cambios de paradigma se tienen que probar. Entonces, yo les invito a que lo vayan probando de alguna manera en las cosas que ustedes hacen. Y bueno, no se descarta el pensamiento causal. Todos en algún momento nos vamos a querer comer una pizza y vamos a ir a comprar. Entonces el pensamiento causal no se descarta, pero el pensamiento efectual es empezarlo a introducir en las cosas que hacemos. Entonces con esa invitación terminamos entonces la charla del día de hoy. Bueno, esta era la parte de preguntas justamente. Terminamos entonces la charla de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Y yo tengo una pregunta. Este método, o Ajá. sea, ¿dónde se puede conseguir o dónde se puede profundizar un poco para realizar el tema de la ejecución de cada uno de estos puntos? O sea, como que llevarlo a la acción. Sí, bueno, este es un libro que solo se consigue en inglés hasta ahora, de la profesora Sara Sarasvati. También ella tiene su página web donde explica bastante bien la metodología, pero por lo general todo este material está en inglés. Entonces nosotros dentro del núcleo estamos preparando justamente un curso práctico para llevar todos estos pasos a la práctica, para irlos haciendo, aplicándolos digamos, en la vida real, en algún emprendimiento. Entonces, ya nosotros para el año que viene estaremos publicando justamente la lista de cursos y uno de ellos va a ser esta metodología. Sin embargo, bueno, para los que hablen inglés o tengan a alguien que les traduzca, podemos enviar el libro por mail. Ok, yo se los puedo compartir. También. Las personas que están inscritas al evento se las puedo compartir. Y bueno, y los que vean después esta grabación también se los podemos enviar si se comunican con nosotros. Sí, pero ya para hacer algo práctico, así llevarlo a la práctica, lo podemos, digamos, estamos planificando unos cursos que sean muy prácticos de manera de que podamos vivenciar estas metodologías que nosotros les vamos a traer durante estas semanas de webinar. Gracias a ti, Steph. Gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Que esté muy bien. Gracias por asistir. Gracias a todos por asistir. Vale, muchas gracias. Feliz noche.